Biden. Saludamos ya a Adrián Celaya, presidente de CAI Group. Muy buenas tardes. También Emiliano García Coso, profesor de ICA de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pedro. Y Eduardo Irastorza, profesor de OBS Business School. Muy buenas tardes. Bueno, bienvenidos a los tres. Comenzamos por ese nuevo paquete de ayudas anunciado por el gobierno de Joe Biden, que está haciendo esos últimos pasos antes de irse a la oposición, en el caso del partido, no de Biden personalmente, pero ¿qué os parece esta enésima ayuda enviada por Estados Unidos a Ucrania? ¿Qué conclusiones sacáis? Comenzamos por Adrián, por ejemplo. ¿Qué conclusiones sacáis y, sobre todo, qué efecto puede tener unas ayudas que se han ido repitiendo durante todo este conflicto? Sí, más que algo nuevo, digamos, es la continuación de una tendencia de experiencia que se abre a partir del día 5 de noviembre, ¿no? De aparentemente intentar aprovechar estos 2 meses y medio, para apretar el acelerador todo lo posible dentro del conflicto ucraniano, con una primera estrategia que era la de provocar una escalada. Y el dato más evidente en este sentido fue ese lanzamiento de misiles de largo alcance sobre Rusia, sabiendo que esto en principio podría ser causa de guerra directa entre la OTAN y Rusia, y bueno, que no lo está siendo, creo yo, gracias a la paciencia estratégica que está demostrando Rusia. En principio, porque están ganando la guerra, y en segundo lugar, porque están esperando aparentemente a ver si ese cambio estratégico en las políticas internacional de Estados Unidos con respecto al caso de Ucrania en particular, si se verifica o no a partir del día 20 de enero. Nos quedan 3 semanas y parece que ese es el contexto en el que se están moviendo todas las partes implicadas, y desde el punto de vista de la administración norteamericana en concreto, pues ya vemos lo que está pasando. Pues de día en día es una medida tras otra, intentando o bien escalar el conflicto, que parece que no lo están consiguiendo, y por otro lado reforzar al máximo a Ucrania, al gobierno ucraniano y al ejército ucraniano, con el fin o bien de prolongar el conflicto lo más posible, o hacer lo más difícil posible para un futuro gobierno de Donald Trump digamos, ese impulso de que están hablando, ese avance hacia un contexto de paz, hacia acuerdos de paz. Estamos viendo cómo un día es este lanzamiento de misiles contra Rusia, al día siguiente es un atentado, al día siguiente un incremento de las ayudas, pero bueno, son todo medidas que se reproducen de forma continuada, un día, otro día y otro día. Nos quedan 3 semanas, y 3 semanas durante las cuales podemos esperar absolutamente de todo, porque el acelerador está apretado hasta el fondo por parte de la OTAN y por parte del gobierno de Estados Unidos. Eduardo, ¿estás de acuerdo con que estas políticas por parte de Joe Biden son provocaciones hacia Rusia, y Rusia está siendo más paciente? Yo la pregunta que me hago es si esto se lo habían contado a Trump, ¿no? Como ha dicho Adrián, realmente están apretando ese acelerador. ¿Se lo han dicho a Trump? Porque no tiene mucho sentido que un presidente de un país como Estados Unidos, un presidente saliente sin apoyo en las 2 cámaras, se tome las libertades de estar tomando decisiones que condicionan gravemente el futuro del conflicto en el que estamos, ¿no? En todo el mundo. Ahora, cuando hablemos de Siria, me explicaré un poco más extensamente. Creo que efectivamente las semanas que nos quedan nos podemos encontrar con cualquier cosa. Yo no sé si se lo están poniendo difícil a Trump, o si Trump es partícipe de esta historia y están jugando al poli bueno y al poli malo. No lo sé. Realmente es muy difícil saberlo. No creo que ni el propio Biden lo sepa, ¿no? En las próximas semanas se va a ver un incremento de la actividad bélica en la zona, indiscutiblemente. ¿A quién conviene esto? Pues yo creo que no es a Ucrania a quien le conviene, al pueblo ucraniano, porque la guerra prácticamente la tienen perdida. No estoy expresando una opinión, sino remitiéndome a los hechos.
en las últimas semanas han incrementado enormemente su territorio ocupado y están a punto de deshacerse de los ucranianos en Kursk. Con lo cual, esa prolongación de la guerra no solamente no va a llevar a poco, ese apoyo indiscriminado va a llevar a menos, y lo que tiene que hacer Ucrania en estos momentos es empezar a pensar en el escenario posterior. Aunque yo creo que le deben de haber vendido esa ayuda o ese entendimiento con el nuevo gobierno sirio como una forma de extender un conflicto, que es lo que siempre hemos temido, ¿no? Que desde el Báltico hasta el Mar Rojo estemos en guerra, la OTAN, el resto del mundo. Y eso es un poco la situación. Yo creo que es muy difícil predecir los próximos pasos. Lo que sí está claro es que la administración Biden se resiste a no abandonar el poder sin dejarle las cosas lo más difíciles posibles a Donald Trump. Emiliano, ¿tú también ves que están dificultando la llegada a la nueva administración de Donald Trump, estas políticas anunciadas, en este caso este nuevo paquete de ayudas a Ucrania por parte de la administración de Joe Biden? En el fondo, lo que está haciendo la presidencia del gobierno Biden es cumplir con el compromiso que había adquirido con los ucranianos de mantener el apoyo incondicional hasta el último día de su presidencia, suministrar la ayuda que ya había sido aprobada, el paquete final de 180.000 millones de dólares, que es una partida adicional, y sobre todo ante la circunstancia que los rusos siguen atacando todas las infraestructuras energéticas de Ucrania, desde Kiev a otras ciudades, intentando que haya el apagón invernal y que todos los ucranianos mueran absolutamente de frío. Y es la única manera de garantizar una cierta resistencia, porque llevamos 3 años escuchando de manera permanente que los ucranianos han sido derrotados. Y bueno, pues llevamos 3 años. Entonces, parece ser que no es tan claro que estén perdiendo, aunque obviamente no han recuperado parte de los territorios que fueron invadidos por Rusia, incumpliendo el derecho internacional público en toda su extensión. Y la idea, creo, que tiene Biden en la cabeza es, ante la incertidumbre de lo que va a hacer Trump en relación a una eventual negociación, entiendo que puede ser bilateral, es decir, sin ninguna presencia del gobierno ucraniano, pues es tratar de darle todo el apoyo necesario para tratar de resistir, porque no se trata de ganar, se trata de resistir ante la posibilidad de que en algún momento se abra una vía de negociación que no sea la imposición de unas condiciones de paz o de cese el fuego que le dé la victoria total a Putin, que es lo que parece que todo el mundo está deseando que se le otorgue, ¿no? Usted, Putin, puede violar cualquier país, puede invadir cualquier país, puede asesinar indiscriminadamente a miles de ciudadanos inocentes y civiles, destruir infraestructuras energéticas que está prohibido por el derecho internacional humanitario bélico, y no hay ninguna responsabilidad porque Occidente siempre termina de este tipo de apoyos ante el oso ruso. Entonces, bueno, pues esperemos que se continúe esta ayuda hasta el día 20 y luego a ver qué solución mágica ofrece Trump, que no sea la de prácticamente que Ucrania ceda a todas las pretensiones de Putin, porque sentaría un precedente muy peligroso, y sobre todo teniendo en cuenta lo que está pasando en Georgia, que ya veremos si no hay una presencia más activa de tropas rusas también en Georgia para consolidar al nuevo presidente. Veo aquí opiniones un poco dispares en cuanto a si Ucrania ha perdido o no del todo la guerra. Decías, Eduardo, que lo tenías más claro en este caso que Emiliano. ¿Qué os parece? Os lo pregunto ya a los tres en general. ¿Creéis que puede continuar esta guerra indefinidamente en el tiempo? ¿Ucrania lo podría resistir? Adrián. Bueno, vamos a ver. Hay que tener en cuenta el tipo de guerra. Y esto yo creo que se ha comentado muchas veces. Es una guerra de desgaste, no es una guerra de maniobras. Entonces, a partir del momento en que nos encontramos en una guerra de desgaste, no hay que medir el avance de la guerra en función de los avances territoriales, por lo menos en la primera fase. Lo que se pretende es conseguir el máximo desgaste del enemigo y el mínimo desgaste propio,
y luego que los avances territoriales sean una consecuencia de que ese desgaste llega a un nivel de colapso, ¿no? Esta es la situación en la que estamos ahora. Es decir, tras 2 años de un desgaste creciente del ejército ucraniano y de un fortalecimiento creciente del ejército ruso, pues viene en esa fase de un colapso progresivo en la que empiezan los avances territoriales que acaban de empezar hace unos meses de forma significativa. Todo el mundo está dando por supuesto que la guerra va a terminar durante el 2025, porque esos avances territoriales ya van a dar lugar a que, junto al propio colapso interno de Ucrania, pues la guerra termine probablemente en el segundo semestre de 2025. ¿Cómo termine? Evidentemente todo esto, salvo que nos encontrábamos frente a esa escalada, una gran guerra, que es lo que los gobiernos occidentales llevan intentando constantemente desde hace año y medio, a través de una provocación tras otra contra Rusia, intentando romper esa paciencia estratégica de Rusia que hasta ahora no han conseguido. Pero bueno, si esto no sucede, si esa escalada no se produce, pues bueno, yo creo que pocos expertos dudan ya que esa guerra de desgaste está ganada y que los avances territoriales que darán lugar al final de la guerra, pues que se van a ir produciendo de forma ya continuada a partir de ahora a todo lo largo del 2025 hasta que se produzca probablemente pues una rendición o una capitulación, se le llame como se le llame, pero yo creo que parece claro que este es el contexto. Sí, yo a propósito de esta cuestión, ¿no? Estoy completamente de acuerdo en el planteamiento geoestratégico que ha planteado Adrián, en el sentido de que, bueno, ganar espacios, efectivamente. Siempre he comparado esta guerra un poco a lo que es una batalla en el mar. Estamos ante una enorme estepa, en donde muchas veces hay muy pocos objetivos realmente estratégicos y lo que se trata efectivamente es de generar un enorme desgaste en el enemigo. Bueno, aunque solo sea numéricamente, Rusia tiene cuerda para rato, mientras que Ucrania pues está cogiendo ya a la gente a lazo en las calles. Y insisto, basta con ver los documentales ucranianos en donde salen sus extraordinariamente valientes soldados que tienen 18 o 17 años, enfermeras de la misma edad, y son grabados por ellos. Quiero decir, es que es lo que hay, esto es lo que tienen. Entonces, sinceramente, creo que a partir del 21 de enero, cuando tome el poder Trump, pues las cosas van a cambiar mucho en el escenario. Insisto que ni Zelensky ni lo que queda de su gobierno, porque lo ha ido rotando en la medida en que le contestaban, que esa también es una variable importante a tener en cuenta, más la crisis de deslegitimación que tiene por no haber convocado esas elecciones que tenían que haber llegado a su tiempo, ¿no? Estamos en guerra. Y hubo un momento en que incluso sospeché que incluso Biden iba a generar un conflicto tal que iba a decir, bueno, no es el momento de traspasar poderes, ¿no? Bien, pues cuando llegue Trump yo creo que va a cerrar ese frente. ¿Por qué? Porque siempre decimos lo mismo, tiene frentes mucho más importantes a los que atender, que es ese grupo que señala Corea del Norte que se está movilizando contra él. Bueno, son 3 países que son aliados desde siempre y contra China, no es una novedad, o sea, y contra Corea y contra todo lo que se mueva por ahí, ¿no? Tener cerrado y colapsado lo que es el mar de la China meridional. Trump va a cambiar esto y va a decir, mira, vamos a seguir, tenemos ya por lo pronto 4 años sencillos de tranquilidad, he movido a mis chicos, les he cambiado el turbante por una corbata, he pedido disculpas por quemar los belenes cristianos, no está trascendiendo ningún tipo de noticias sobre las brutales represalias que se están haciendo en Siria ahora. A cualquier persona sospechosa de haber colaborado con un régimen, que es muy difícil no colaborar con un régimen después de 20 años, ¿no?, que llevaba a la familia, ¿no? De alguna manera a lo mejor le han vendido, pues qué sé yo, unas fotocopias y ya, pues ya están en el ajo, ¿no? Con lo cual yo creo que debe haber una limpieza muy importante. Creo que si han llegado al poder ha sido con la ayuda de Estados Unidos. No me cabe ninguna duda de que esta nueva franquicia de Al Qaeda, pues una vez más la CIA está detrás de ello, la CIA de Biden encima. Con lo cual, bueno, pues veremos también cómo se cambia
cómo se cambia la dirección de la CIA, que se suele coincidir con cualquier cambio de administración que ha habido, ¿no? Trump no es nada sospechoso de quedarse callado, con lo cual, si estuviera a favor de lo que se está haciendo ahora mismo y de las medidas que se están tomando, ya hubiese dicho algo, ¿no? Ese silencio a mí es lo que más me desconcierta de toda esta historia, he de reconocerlo, ¿no? Pero sí creo que va a pasar página. Creo que Zelensky va a seguir los pasos de Bashar al-Assad, o sea, se tendrá que ir a otro país, no a Rusia, por supuesto, sino a Inglaterra o a Estados Unidos, y otra persona negociará un acuerdo de alto el fuego. No soy tan optimista como para hablar de un acuerdo de paz, ni de otro tipo de acuerdo, ¿no? Vamos a parar esto, y Trump, con una habilidad característica de un negociador, dirá: queridos europeos de la OTAN, ¿queréis que la OTAN siga viva? Pues adelante, ahí tenéis Ucrania, a sostenerla. Que os toca y os pilla cerca. A mí tengo un océano por medio. Bien, yo creo que para bien o para mal, el resultado de esta guerra va a determinar gravemente el futuro de la OTAN, a la que creo que está herida prácticamente de muerte como organización. Ya hay muchos países que están actuando por libre, que están mirando hacia el futuro por libre. Alemania, Italia, lo hemos señalado en otros episodios, ¿no? Italia, Reino Unido y Gran Bretaña van a generar su propio avión de combate, pasando absolutamente del resto de los miembros de la OTAN, lo cual es pues, muy significativo, ¿no? Y cada uno mira por lo suyo. Ya no hablemos de los recursos energéticos. Putin ya ha dicho que no va a dar petróleo a Europa hasta... veremos si el año que viene, etcétera. O sea, se ha dado cuenta que puede sobrevivir sin colocar el petróleo en Europa, con lo cual es una situación muy cómoda, y que va a obligar también a los europeos a sentarse a la mesa y entenderse con Putin. Entenderse con Putin en acuerdos comerciales y en acuerdos que permitan una independencia respecto al eterno socio americano, que realmente es una verdadera amenaza para la consolidación de Europa, ¿no? A mí me recuerda un poco la idea de esa Europa dividida, la famosa frase de Mitterrand cuando dijo: amo tanto a Alemania que me gusta que haya dos, ¿no? Pues yo creo que ama tanto a Europa que le encanta que haya 27 naciones, ¿no? 27 naciones que sumadas pues no llegan ni siquiera a competir con el segundo o el tercer gran grupo económico mundial, ¿no? Difícilmente, y mucho más en los próximos años. Con lo cual yo sí creo que el régimen de Ucrania tiene los días contados, pero no porque Zelensky o los ucranianos no estén dispuestos a seguir dándolo todo. Siempre se dijo que están dispuestos a ayudarles hasta el último ucraniano, ¿no? Yo creo que eso es verdad, pero por ahí no va a aparecer un marine pero vamos, ni de casualidad, nunca, jamás, nunca. O sea, ya cada vez que han salido de casa les han dado una paliza considerable, ¿no? Países semidesarrollados como pueden ser Vietnam o Afganistán, ¿no? Con lo cual, pues yo creo que Trump, que es lo suficiente pragmático como para entender esto, dirá: vamos a centrarnos en quien realmente está haciendo que cierren las fábricas de automóviles de Detroit, que es China. Vamos a centrarnos en los que hacen más chips que nosotros, que puede que sea China, hacen más teléfonos que nosotros, y los rusos, tío, les están haciendo cohetes, déjales. O sea, nuestro tema es otro. Rusia ha mantenido una posición importante en el mundo durante las últimas décadas, no en función de su poder económico, sino de la amenaza nuclear que representa. Son los dos únicos países, Estados Unidos y Rusia, que tienen más de 5.000 cabezas atómicas. Luego ya viene China con 1.500 y luego ya el resto, ¿no? Muy por detrás, ¿no? Siguiendo la regla de Pareto del 20-80. Y yo creo que ese es el escenario que vamos a ver, un escenario en el que alguien descolgará un teléfono rojo, o bien en Moscú o bien en Washington, y dirán: oye, vamos a hablar de esto, ¿no? Ya toca. Soy una persona muy honesta y hasta ahora no me he querido meter en el ajo, pero ahora soy el presidente y vamos a pasar página. Y además, como soy un hombre de negocios, les voy a montar a estos otro plan Marshall para que salgan adelante, y en vez de darles armas de destrucción y grandes cohetes, pues les voy a dar tractores, industrias, inversiones, créditos, por supuesto en dólares, para mantener mi moneda como
la gran moneda de cambio universal a la que los BRICS están decididos a amenazar, ¿no? Ese es un poco mi balance de la situación. Pues vamos a escuchar ahora a Emiliano. Has abierto muchos melones, Eduardo. Entre ellos, por ejemplo, esa posibilidad de inicio del fin de la Organización del Atlántico Norte. ¿Qué opinas de eso, Emiliano? Pues independientemente de lo que haga el señor Trump, que obviamente tiene algunas cartas encima de la mesa, bien dentro de la OTAN o bien volviendo a retomar un poco la idea original de crear una organización de defensa propiamente europea, ya como una necesidad frente a Rusia y sus pretensiones de volver otra vez al imperio de los zares, pues sería necesario, o bien seguimos dentro de la OTAN y reforzarla desde la perspectiva europea con las limitaciones presupuestarias, tecnológicas y armamentísticas que tenemos, pero en algún momento habrá que empezar, por lo menos para ser estratégicamente autónomos, tanto de Estados Unidos como de cualquier otra potencia vecina, o bien relanzar esa idea europea que fracasó en su momento por falta de voluntad, pero ya han visto la amenaza. Estados que nunca pensábamos que iban a llegar al 4% de su PIB en defensa ya lo están invirtiendo. La OTAN, que estaba en vías de extinción, pues ha sido revivida por las actuaciones de Rusia. Entonces, pues o sea, todos los objetivos que pretendía lograr el señor Putin lo ha fracasado. Finlandia y Suecia dentro. Las nuevas pretensiones de los que entran como una de las condiciones de volver a entrar dentro de la OTAN porque se sienten amenazados, es decir, que una organización que estaba en vías de extinción, pues gracias al señor Putin otra vez ha retomado vida. Entonces, si Trump nos vuelve a amenazar con salirse, pues lo tendremos que aceptar porque no hay más remedio, es una decisión de un gobierno democrático y habrá que aceptarlo, pero entonces tendremos que optar por la defensa propiamente europea con las limitaciones y tiempo que nos llevará a construirla. Pero si no, es que estamos en peligro, porque realmente, si al final el señor Putin se sale con la suya después de invadir un país, matar a miles de ucranianos, tener a 6 millones de refugiados ucranianos repartidos por el mundo y seguir destrozando un país simplemente por esas pretensiones, pues entonces las sociedades europeas, tal y como la conocemos, están amenazadas de forma permanente. Ya lo estamos amenazados con campañas, con intervenciones en elecciones en Rumanía, en Hungría, en Georgia, etcétera, etcétera, y si no, nos pondremos en manos del señor Putin y no creo que sea ese el camino que las sociedades europeas, que tanto hemos logrado alcanzar los niveles que tenemos de democracia y de libertades, nos quedemos en manos del señor Putin y de sus pretensiones zaristas. Hombre, y por terminar este bloque, Adrián, estaba leyendo antes pues estas palabras del del ministro de Defensa eslovaco, dice, ha asegurado que Ucrania va a tener que terminar cediendo territorio para lograr la paz con Rusia. ¿Crees que esto será así en este posible final del conflicto? Bueno, yo creo que eso es algo de lo que ya está hablando todo el mundo. Hasta el gobierno ucraniano, hasta Zelensky, en los últimos meses ha dejado entrever algo de este tipo, ¿no? Sí, yo creo que esto es algo evidente, pero no es lo más importante, ¿no? Es decir, evidentemente hay una parte del territorio de Ucrania que va a quedar dentro de la Federación Rusa, pero va a haber una segunda parte que es que va a ser consecuencia del fin de la guerra, que es el futuro institucional del resto de Ucrania. Es decir, exactamente igual que a través de ese golpe de Estado que dimos en el año 2014 entre la Unión Europea y Estados Unidos para derribar a un gobierno que era ucranianos, pero era democrático. A partir de entonces, con el objetivo de instaurar gobiernos rusófobos que fuese una especie de portaaviones contra Rusia, pues digamos en un movimiento a la inversa, probablemente el resto de Ucrania necesitará una nueva configuración institucional que ya no sea una Ucrania obsesivamente beligerante contra Rusia, sino que sea una Ucrania neutral o, ¿por qué no?, pues que poco a poco se vaya acercando al bloque del este, que miren más hacia el este que hacia el oeste. Pero, claro, todo esto, incluso hay algo más importante, que es el origen del problema, es decir, del que se ha hablado durante muchos años y que Rusia ya dijo
repetidamente que era la cuestión clave para evitar que se produjera la guerra, es decir, la necesidad de llegar a un acuerdo de seguridad estratégica en Europa, un marco de seguridad estratégica que fuese aceptable por las distintas partes. Bueno, pues esto va a haber que hacerlo al final de la guerra, necesariamente. Y claro, esa negociación de un marco de seguridad estratégica es incompatible con la OTAN, porque la OTAN, ¿qué objetivo tiene en este momento? Pues cercar y atacar a Rusia. Desde los años 90 termina la Unión Soviética y expresamente recogido así en la doctrina Wolfowitz, y esto es al final lo que ha sido el objetivo de la OTAN en estos últimos 30 años. Si se quiere tener un marco de seguridad estratégica, la OTAN no puede existir, ¿no? Entonces, esa va a ser una cuestión clave, pero es que a la vez va a venir probablemente una verdadera convulsión política en Europa Occidental que seguramente va a llevar a cambios estructurales que van a ir mucho más allá de la OTAN. Europa Occidental tiene acumulados problemas estructurales de tipo económico, de tipo social. Hay un evidente cambio en la composición política electoral en muchos países. Ya hay países como Eslovaquia o Hungría que se han desmarcado ya de forma clara de lo que son las políticas estructurales de la Unión Europea, de la OTAN, de las políticas belicistas, etcétera. Y hay más países donde esto se está moviendo. Claro, todo esto está creando una situación de pánico en la élite política y sobre todo corporativa occidental que está llevando pues, a actuaciones disparatadas como lo de impulsar. Ha habido otros anteriores, pero bueno, el atentado contra Fico, el primer ministro de Eslovaquia, la actual revolución de colores para derribar al gobierno de Georgia, el atreverse incluso hasta anular unas elecciones porque ha salido alguien que no nos gusta en un país de la Unión Europea, como es en Rumanía, ya nos está advirtiendo que podemos estar preparados para todo y que muy probablemente a partir del final de la guerra en 2025 vamos a tener un periodo muy convulso políticamente en Europa Occidental. Cuando ya desde distintos gobiernos de Europa Occidental se está hablando de que hay que prepararse para una posible guerra con Rusia, están repitiendo una y otra vez, dentro de 5 años o entre 5 y 8 años, pues muy probablemente están pensando en irse preparando durante estos años para una posible guerra contra Rusia cuando Trump ya no sea presidente. Cuando Trump ya no sea presidente, porque no puede presentarse otra vez, y entonces quizás haciendo una apuesta para que aguantar durante estos 4 años, que van a ser esos años de lucha política en los que esa élite política actual va a estar en el alero, ya está perdiendo casi el poder en muchos países y, bueno, tiene el riesgo de ser desbancada definitivamente en Europa Occidental, pero va a tener ahí un impulso que ya es muy evidente por parte de grupos que se llaman siempre populistas cuando salen de ese marco de lo que nosotros llamamos el Partido Único Europeo, ¿no? Pero que van a estar de alguna forma relacionados con el trumpismo en un ámbito y relacionados con los países emergentes en el otro. Pero bueno, esas 3 influencias van a estar en disputa probablemente durante estos 4 años y yo creo que ese es lo que va a definir el panorama futuro de Europa Occidental, que va a ser lo más importante. Es decir, por eso es tan inaceptable para esa élite europea la victoria rusa en Ucrania. Es decir, porque para ellos es una cuestión de vida y muerte. No es una cuestión de Ucrania, es una cuestión del propio futuro de esas élites corporativas en Europa Occidental y probablemente también en Estados Unidos. Veo a Emiliano con cara de querer entrar. Bueno, en el fondo lo que más me preocupa es que cuando se habla de Rusia como víctima, pues siempre no deja de sorprenderme, porque obviamente quien atacó un país autónomo y soberano fue Rusia, independientemente de las razones. Lo que no puede ser es que un país trate de imponer una política a otro país. Para eso se llaman estados soberanos. Y luego, obviamente, el caso de las interferencias por parte rusa en diferentes elecciones, claro que nos debe preocupar, porque hemos estado construyendo una Europa democrática con sus defectos y con sus limitaciones, pero al fin y al cabo democrática. Democracia que no existe en Rusia y que nunca ha existido desde que está el señor Putin. En su momento, al señor Putin, la canciller Merkel le propuso entrar dentro de una cooperación también securitaria. Y el señor Putin fue el que dijo que no. Que ese hubiera sido el plan ideal. Tenía ya
un acuerdo de asociación con la Unión Europea que le generaba unos clientes dependientes de su energía, que es lo que ha pasado habida cuenta de las sanciones rusas. Pero ya tenía dependencia absoluta todo el mercado europeo, especialmente la Europa del Este, a través de Alemania y del famoso con los contratos con Gazprom. Tenía un acuerdo con temas económicos y comerciales de rebaja arancelaria que casi le hacían ser parte de ese mercado interior de la Unión Europea. Y solamente le quedaba el aspecto securitario. Y fue él quien dijo que no. Llegó un momento en que dijo que se sentía amenazado y que no estaba dispuesto a renunciar a ese nacionalismo ultraconservador que le viene caracterizando, y a partir de ahí pues se rompe la baraja. A partir de ahí ya es él el que empieza a adoptar mecanismos agresivos, a interferir en elecciones y a tratar de imponer a candidatos. Porque antes de la revolución de Maiden, pues obviamente ¿dónde terminó el presidente? Terminó en Rusia, con unos niveles de corrupción impresionantes. A él le hubiera gustado, al señor Putin le hubiera gustado que Ucrania fuera como Bielorrusia, es decir, un títere, una marioneta que actúe como colchón frente al resto de Europa. Y yo creo que es muy importante que diferenciemos entre Unión Europea y OTAN. Una cosa es la Unión Europea, que no tiene nada militar, y otra cosa es la OTAN. Entonces, si se ya podía tener un acuerdo con la Unión Europea y además ver la posibilidad de establecer un acuerdo de Estado Estado asociado, no miembro de pleno derecho de la OTAN, eso hubiera sido el plano ideal para toda Europa, como Europa, entendiendo Rusia como Europa. Y nos hubiera apoyado también desde el punto de vista de la situación que supone China también para la sociedad europea, entendiendo esa sociedad europea como la sociedad rusa también. Pero todo esto, desde el momento que el señor Putin tiene otra visión, una visión anclada en la Guerra Fría y en su experiencia en la República Democrática, pues a partir de ahí se rompen todas las reglas de un juego que nos podía haber beneficiado a todos, tanto a la sociedad rusa como al resto de la sociedad europea. E incluso nos hubiera dado una cierta autonomía respecto a los Estados Unidos también, ya que se pone en ese plan. Entonces, por eso a veces pongo cara de sorpresa, porque da la sensación que tenemos que apoyar regímenes donde se limiten las libertades, donde haya partidos únicos y donde no haya prácticamente libertad de expresión, que es lo que algunos están intentando que se esté filtrando en las sociedades europeas y donde el Estado de Derecho está cada vez más en peligro. Y si no reaccionamos, pues nos encontraremos con regímenes aprovechándose del marco que ofrecen las democracias y con manipulaciones de las normas y de la toma de los poderes judiciales, como ocurrió en Hungría, como ocurrió en Polonia en su momento, pues nos encontremos con sociedades que han dejado de ser democráticas. Y es ahí donde alguien, por lo menos en mi caso, tiene que estar en la defensa de esa sociedad democrática, porque si no, nos vamos a regímenes autárquicos que no nos beneficia a nadie, por lo menos al pueblo. Un poquito de tema, pero no demasiado. Hoy leemos en Reuters, Siria está buscando mejorar sus relaciones estratégicas, sus lazos estratégicos, perdón, con Ucrania. Mientras tanto, Kiev